Pues muy bien, tercera llamada y iniciamos este módulo que tiene por título el lugar que tiene la educación en los programas de salud visual. Si alguien nos puede hacer el favor de hablar. El objetivo de este módulo es el de analizar las barreras, estrategias y experiencias aprendidas para optimizar esta herramienta indispensable en los programas de salud visual comunitaria. Yo creo que la educación es la gran herramienta que tenemos precisamente para combatir los problemas de salud visual, porque la educación opera en diferentes niveles, en el del público en general y en el de los profesionales de la salud. Y a los profesionales de la salud tenemos que educarnos todos en estos temas de salud visual. Hoy me acompañan en este módulo y voy a ir leyendo el orden de las presentaciones que irán después de la de un servidor. La doctora Luz María Ortiz Amezquita, con el tema principales barreras para educar a la población. ¿Sí? Luego, el valor de la educación en programas de salud en Canadá, la doctora Rosario Sánchez Pérez. El valor de la educación en programas de salud en el Reino Unido, Juan Pablo Olivares. ¿Y qué impacto tiene la enseñanza en las escuelas de medicina para promover la salud visual en la población? La doctora Laura Vargas. Y el impacto de la educación en los programas de salud visual en Chile, del doctor Fernando Barría. Un servidor de antemano hace una disculpa porque una vez presentado el módulo, la presentación tendrá que retirarse y le encargaré al doctor Fernando Barría, que es quien conduce la parte de la mesa redonda y las conclusiones, me haga el favor de seguir dirigiendo este módulo. ¿Cómo lograr que en la formación de oftalmólogos estos actúen como agentes activos en la salud ocular? Yo creo que este es un gran reto que tenemos todos los centros formadores de oftalmólogos. Yo quisiera arrancar, y desde la perspectiva mexicana, pero que este es una constante en muchos sistemas educativos médicos del mundo, que es el desarrollo de las competencias. Hoy cada vez más, prácticamente todos los currículum modernos de medicina se están moviendo hacia el desarrollo de competencias. Y aquí yo quisiera resaltar esta que pongo en círculo, dentro de las muchas competencias que hemos definido, por ejemplo, en la ANFEM, en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. De las muchas competencias hemos definido el dominio de la atención comunitaria. Ya desde la formación del médico, esto es, antes de ser especialista, se pone énfasis en que es una de las competencias, de las 7 competencias fundamentales que tiene alguien en formación. ¿Pero qué es esto de la oftalmología comunitaria? Que sería el llevar a la realidad concreta de nuestra especialidad este tema de la medicina comunitaria. Bueno, tenemos muchos sinónimos o sinonimias: salud pública oftalmológica, atención ocular preventiva, oftalmología preventiva. ¿Qué propósito tiene este tipo de disciplina? Bueno, la primera es proveer servicios oftalmológicos a un grupo o subgrupos de personas, lo que beneficia al mayor número de personas en la comunidad con un costo accesible en la identificación y prevención de condiciones de riesgo ocular. Esto para diferenciarla de la oftalmología curativa, ¿sí? Que se mantiene como el centro de todas las actividades, porque a veces creemos que una desplaza a la otra y una es en lugar de la otra. Y la verdad es que son actividades complementarias y necesarias una para la otra. La oftalmología comunitaria no diluye la importancia de la oftalmología curativa. Lo único que cambia es el foco del individuo a la comunidad. Es decir, tenemos que seguir curando pacientes, tenemos que seguir teniendo pacientes individuales, pero desde la perspectiva de la comunidad, es decir, verlos ya también como un grupo de pacientes. ¿Cuáles serían las grandes diferencias o cómo pudiésemos significar esta diferencia entre curar y prevenir? Bueno, primero que curar, es decir, la oftalmología curativa busca eso, tratar y curar, mientras que la preventiva está enfocada en la prevención de la enfermedad. Y aquí ayer el doctor Martínez Castro me recordó una frase que yo uso mucho en la formación de los residentes y les digo que atender a alguien de una vitrectomía por retinopatía diabética es el gran fracaso del sistema de salud.
Y todo el mundo se me queda viendo con ojos de sorprendido. Hombre, es un éxito, lo salvaste de la ceguera. Es un fracaso desde la perspectiva de una oftalmología preventiva, de una oftalmología enfocada en la salud. Porque este es un individuo que originalmente no era diabético, cayó en síndrome metabólico, se hizo diabético, apareció retinopatía diabética de fondo, preproliferativa, en fin, toda la clasificación proliferativa y con complicaciones. Y tuvimos, ¿sí?, que acabar curándolo con un resultado no el óptimo, cuando el éxito hubiese sido que se mantuviera sano. Por eso hoy en día tenemos que cambiar el paradigma de nuestro muchacho en formación y decir, todo tratamiento es un fracaso. Miran, y la cirugía de catarata, pues si algún día puedo prevenir la cirugía de catarata y evitar la cirugía de catarata, ese va a ser un éxito de la ciencia médica y de la ciencia oftalmológica. Pero el que hagamos este cambio en nuestro chip mental del enfoque curativo y ver como éxito estos grandes tratamientos, que no dejan de tener su mérito, yo no quisiera hablar en esto, pero por ahí explico. Ya había el doctor Martínez Castro, es culpable que refresque este concepto que lo usamos, pero viene muy a cuento en estas diferencias. ¿Hacia dónde apunta la oftalmología? El curar, bueno, en un solo paciente, pero en la oftalmología preventiva, curativa, es la población, la comunidad, la terapia es en drogas, los resultados son limitados contra la otra parte. Ese es un nuevo campo, nuevos conceptos en muchos países, hay una gran dificultad para ponerlo en movimiento y hay que verla, la oftalmología comunitaria, como la gran oportunidad, responsabilidad, lo pondría así, de las nuevas generaciones de oftalmólogos de ponerlo en acción, ¿sí? Nosotros, las generaciones que ya somos más avanzadas, podríamos argumentar que nadie nos dijo de esto. Las nuevas generaciones no podrán decir eso porque es labor de nosotros decirles de esto. De ahí que el gran reto es mejorar la educación del especialista para mejorar la atención de la salud visual. ¿Cuáles son aspectos clave? Y aquí estoy usando unas guías en este sentido que usa el International Council of Ophthalmology. En países en vías de desarrollo, que son los de nosotros, insuficiente cantidad de oftalmólogos. Hay que seguir formando oftalmólogos y más oftalmólogos. Mala distribución de los mismos. Hay que generar las condiciones de una vida decorosa, exitosa inclusive económicamente en las poblaciones. Hay que abandonar con absoluto respeto a los franciscanos, discurso de que quien se dedica a la oftalmología comunitaria tiene que tener espíritu franciscano. No, señores, hay toda una tendencia de la economía base en la pirámide y cómo pueden ser totalmente sustentables y generadoras incluso de riqueza la atención de esta población. Insuficientes programas de formación, hay que generar más, pero sobre todo que los programas existentes no están enfocados en las necesidades del público. Ahí es donde incide la oftalmología comunitaria. Y obviamente hay que generar infraestructura. Los principios para entrenar, ya desde la perspectiva de la oftalmología comunitaria o la oftalmología en salud pública, es centrarse en las necesidades de comunidades y poblaciones, no solo de individuos, ¿sí? Y esto nos va a tomar tiempo hacer que nuestros alumnos enfoquen no solo al paciente, sino sean capaces de ver a la comunidad. No solo al árbol, sino hay que ver el bosque siempre. Y lo otro, equipos multidisciplinarios. Tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿sí? Yo, en lo personal, y por eso pongo esas fotos ahí, que me ven incluso cuando no tenía barba y era bastante más bello y joven que lo que soy actualmente, creo que somos responsables como líderes médicos de entrenar al equipo de salud que actúa con nosotros, elevar su nivel educativo. Se debe integrar la atención primaria. Y pongo estas fotos muy concretas, son de la clínica que tenemos nosotros en el Tecnológico Monterrey, trabajamos a través de nuestra propia fundación, Santos y la Garza de Villa, porque una es de oftalmología y en ese mismo espacio tenemos las de atención primaria. Estamos inmersos, nuestra clínica, en un entorno de atención primaria, en una zona muy desfavorecida. Y hay que generar la infraestructura de la calidad. Yo no he encontrado ninguna razón que me diga por qué al paciente que tiene menos bonanza económica le voy a tratar con una menor calidad que al que tiene mayor bonanza económica. Podré tener otros lujos, pero no la calidad de la atención. Esta debe ser igual y debe ser, es parte de la ética profesional. Déjeme centrarme un poco en otro tema que es importante para que nuestros residentes, nuestros médicos en formación se muevan en este concepto. Una vez que saben de este tema, hay que ponerlos en acción. Y uso del CANMED, que son las competencias para los residentes, y me voy a centrar en en la advocacy. Usamos abogacía, pero en realidad
describe mucho mejor el término en inglés, el advocacy, el abogar, el promover, el ponerse adelante. Es una competencia de las muchas que nos asegura el acceso a la salud. Es un elemento del profesionalismo. Hoy en las escuelas de medicina enseñamos esto y decimos que cada médico tiene que asumir ese liderazgo y abogar por las causas que él considera potentes. Y hay que enseñarles con el ejemplo, ¿sí? Continuamente, y aquí yo veo grandes ejemplos, el doctor Juan Valle, el doctor Pedro Gómez, son gente que mueve a otros a que ayuden, ¿sí? A generar clínicas. Pongo la de mi jefe oficial ahí en la clínica de oftalmología, el doctor Páez. Precisamente hay que llevar a las autoridades, hay que llevar a los líderes, a los stakeholders a cambiar, y los residentes tienen que ver eso, porque ellos serán los que estarán en nuestro lugar haciendo exactamente lo mismo después. Y ahí hasta que facilitarles nuestra red de contactos a ellos. ¿Por qué enseñar advocacy? Para proveer un servicio, para satisfacer una necesidad. Nuestra experiencia puede generar cambio, enfoca la enseñanza fuera de la medicina, promueve el humanismo, promueve el bienestar y la visión integral de la persona y sobre todo coloca al residente en el entorno social, ambiental, en lugar de aquel modelo médico-biológico exclusivamente. Le da este contexto social, nuestra unidad también para salir a campañas, de uno a varios. Es este el enfoque, de decir, hay que ser capaz de enfocar en uno y enfocar en varios. Comúnmente los residentes ven aspectos de un paciente que se repiten en varios. Entonces, tienen la gran oportunidad de elegir causas a cuales, y los profesores debemos guiar con entusiasmo, con pasión e idealismo al residente. Déjeme decir, yo soy un gran creyente del idealismo. Lo sé, a alguien se le quiere a veces descalificar porque es idealista. Yo nunca he visto a un realista hacer nada para el mañana, ¿sí? Son los idealistas los que cambian el mundo, son los idealistas los que se mejoran, imaginan mejores condiciones. Esta pasión hay que enseñársela a los residentes y hay que vivirla también. Conclusiones: practicar y enseñar advocacy es parte de nuestra relación profesional. Hay formas innovadoras de incorporar la enseñanza, aprendizaje de la advocacy en el currículum preexistente, y el advocacy es más que voluntarismo. Como cualquier actividad educativa, también requiere objetivos, contextos y metas. El reto de la oftalmología, y con esto termino, la última, es proveer el liderazgo para el entrenamiento de oftalmólogos profesionales de la salud para poder atender las necesidades de la población. Hay muchas metas a largo plazo y debemos ser parte de. Yo recojo estas dos, en mi calidad de vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en mi calidad de secretario asociado para el español de la Federación Panamericana de Oftalmología. Creo que es de ahí donde debemos incidir y hacer advocacy. Les agradezco muchísimo la tolerancia y la paciencia de su atención. Muchas gracias. Y dejo encargado el módulo a mi querido amigo Fernando. Gracias, Jorge, por tu excelente presentación y totalmente de acuerdo de lo preventivo y curativo, y además de la necesidad que tenemos, que también lo voy a plantear. Chao, caballero. A continuación, una de las cosas muy importantes, las principales barreras para educar a la población, que la doctora Luz Ortiz nos va a dar como su conferencia. ¿Qué tal? Buenos días. Le agradezco mucho al doctor Martínez Castro acordarse de los que estamos en provincia, porque es un tema que pues realmente parecía relegado solamente a los que viven en las grandes ciudades. Yo estoy en Chihuahua y tuve la oportunidad de ser la primera en hacer esta maestría en salud ocular comunitaria en Londres, Inglaterra. Y pues aquí me toca poner un pedacito de lo que se vive en provincia, de lo que se vive realmente en las clínicas del Seguro Social. Tengo 20 años trabajando ahí y diariamente se invalidan 4 personas por retinopatía diabética. Yo creo que es un tema del cual tenemos que estar viendo que las carreras desde medicina, oftalmología fue un tema pues a veces de materia optativa, donde los médicos generales, tanto en otorrino, en derma, en oftalmo, pues no salíamos bien preparados. Hoy día tenemos que pensar que desde ahí tenemos que mejorar el currículum en el médico, hacer alianzas estratégicas desde optometría, médico general, para lograr realmente dar un cambio en los que se supone debemos de manejar la oftalmología. Me toca hablar de barreras, y hablar de barreras, pues la educación sabemos que tiene que ser algo en equipo,
para lograr dar todo lo que sea accesible a la tecnología que todos los pacientes merecen tener, desde el que está en una entidad remota hasta el que está en el hospital de alta especialidad. En salud pública, que el gusto que hoy me dio es que está contemplado que hoy no nomás en los hospitales está contemplado la salud pública a la vacunación o a ciertas enfermedades de control por su cantidad y su prevalencia, sino que hoy la salud pública ocular está tomando un lugar preponderante. ¿Cómo le podemos hablar nosotros a la gente de medicina preventiva cuando el 50% de la población apenas alcanza a tener dinero para sobrevivir? Realmente hablarle de cuide sus ojos es difícil, o de una cirugía aún más, pero más aún hablarle de prevenga usted quedarse ciego, pues no, realmente no se puede. El bolsillo de nuestra población no está preparado para esto. Entonces, bueno, no es hablar de que sea todo en campañas o que sea todo en promociones donde pues se utilicen gurús y chamanes para componernos de la salud visual, pero también sabemos que mucha de la educación o los espacios publicitarios en los medios está encaminado a otras prioridades que realmente no lo son. Adelgaza, ponte más joven, ponte más bella, y de eso estamos llenos en todos los medios de comunicación. Realmente en oftalmología no hemos creado un espacio para que se nos oiga acerca de esto que hoy tan interesantemente hemos venido a platicar. Estamos poniendo a la población metas de tener los últimos teléfonos celulares, el último carro, todo lo que sea tecnología, y sin embargo no estamos aprovechándonos de ellas para llegar con el mensaje de prevención de ceguera. Ese es el mensaje clave. Entonces yo creo que esta es una oportunidad en la cual no debemos nosotros dejarlo pasar. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, buscar un lugar en los medios para que sea posible llegar cada día a más y más gente por todos los medios de comunicación en los cuales se nos dé un pequeño espacio. No nos lo van a dar, lo vamos a tener que buscar, vamos a tener que innovar bastante. Vamos a tener que decirle a la gente que no nada más hay que estar bellos por fuera, sino hay que podernos ver en el espejo también. De las barreras a la educación más importantes que yo puedo resaltar es que no existe el conocimiento de que uno puede llegar a quedarse ciego. Para eso hay cantidad de estadísticas que ya las mencionaron hoy, ¿verdad? 8 de cada 10 ciegos se pueden prevenir, que una persona ciega acarrea en la economía a 6 personas más con actividad económica en su familia, que no nomás se hace medicina preventiva con campañas de vacunación o de cáncer, sino que también tenemos que estar pendientes en la prevención de ceguera, acudir a revisiones regulares y hacer la adaptación de lentes siempre en una forma oportuna. Está hablando de los niños, pero cabe resaltar que en mi trabajo de maestría en la tesis fue en una focus group en donde se le preguntaba a toda la gente pues qué concepto tenía de una persona ciega. Y pues nos íbamos a los extremos, desde la persona que necesitaba lentes de presbicia y que decía estoy ciega, hasta aquella persona que solamente relacionaba la ceguera con una persona con un bastón o con un perro guía. Entonces, ayer también se mencionó aquí que inclusive nuestros familiares, no respetando ninguna condición socioeconómica, no hay un conocimiento acerca de la ceguera y qué lo produce. Y sabemos nosotros que la diabetes mellitus, como una de las principales causas que hoy estamos viendo, pues no respeta edad, sexo, cultura ni dinero. La gente tenía el concepto de que atenderse los ojos era algo realmente costoso, inaccesible, que era algo que solamente era para las clases privilegiadas o en una campaña, ya fuera política o leonística, en la cual podía atenderse sus ojos y de esto iba a depender la calidad de lo que podía recuperar. Entonces, el trabajo en educar a la población es arduo. Tenemos que ponerle como una prioridad la salud, y no nomás en forma curativa, sino en forma preventiva, a estar accesando no nomás a la medicina tradicional, sino accesar a medios donde haya realmente
una tecnología de punta que se pueda pagar, porque todos oímos ahorita los grandes hospitales cuentan con grandes tecnologías, pero yo lo vivo en provincia. Realmente el reto es accesar a la tecnología que el paciente pueda pagar para poder abatir esos números de ceguera prevenible. Educar, no me queda la menor duda, ha sido un reto, porque hablarle al paciente diabético de controlar estrictamente su azúcar, de hacer revisiones periódicas, a los hipertensos, ¿verdad?, de estar también pendientes de hacer su chequeo visual, no es fácil, hay que darse un tiempo especial en el área de consulta. Hoy día a mi consultorio, 7 de cada 10 personas que acuden a mi consulta privada son por recomendación y es porque me tomo ese tiempo. Incursiona uno en cosas que nunca hubiera pensado yo sentarme a un programa de televisión cada 8 días a hablar de las causas de ceguera, y la haces de administrador, y la haces de conductor, y la haces de educador, pero principalmente para poder llegar a más y más gente, hacer lo que me encanta, que es pues realmente atender pacientes en el área de oftalmología. Una vez más, muchas gracias, maestro Martínez Castro, porque finalmente pues existe un foro donde platiquemos un poquito de lo mucho que nos enriqueció la maestría en salud ocular comunitaria hace ya casi 15 años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación. No hay ninguna duda que el mensaje que hay que dar a la comunidad es importante y tenemos que saber que mucha gente apenas sobrevive, así que también debemos considerarlo. A continuación, la doctora Rosario Sánchez Pérez nos hablará sobre el valor de la educación en programas de salud en Canadá. Buenos días. Yo también agradezco profundamente la invitación del doctor Martínez Castro para participar en este foro. Y muchos de los conceptos que voy a mencionar pues ya se han mencionado en varias ocasiones, pero pues finalmente hoy es el día, ¿verdad? En todo el mundo, la discapacidad visual y la ceguera son causas de sufrimiento personal y tienen un gran impacto social y económico en un país. Se estima que existen 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 40 millones son ciegos. Según las recientes cifras, se conoce que el 80% de los casos de ceguera son prevenibles o curables, por lo que existe una gran oportunidad, un gran optimismo en la oportunidad para disminuir esta cifra. Algunas de las áreas de acción para lograr... ¡Ay! Algo pasó. Me fui al final. Ok, perdón, Ok. Algunas de las áreas de acción para lograr esta meta incluyen mejorar el acceso a los servicios de salud, aumentar la detección temprana de los padecimientos, implementar sistemas de vigilancia y estudios epidemiológicos, aumentar el perfil de salud pública, de la salud ocular, y mejorar la educación de la comunidad y promover el autocuidado. Si bien sabemos que la magnitud y las causas de la discapacidad visual y ceguera varían considerablemente entre los diferentes países, inclusive hay variaciones importantes dentro de un mismo país, siempre será de utilidad conocer la situación de otros países en cuanto a salud ocular se refiere. En esta presentación vamos a dar una mirada a Canadá. No se pretende hacer un análisis completo o exhaustivo, sino simplemente resaltar algunos aspectos que de pronto pudieran tener relevancia o utilidad en nuestro contexto, principalmente en cuanto a educación a la comunidad se refiere. El sistema de salud de Canadá difiere al de México. El sistema llamado Medicare ofrece los servicios básicos de salud a todos los canadienses independientemente de sus posibilidades de pago. En el área de salud ocular, el financiamiento principalmente se aplica al diagnóstico y tratamiento de padecimientos oculares y a las emergencias por trauma ocular.
Los servicios adicionales, como son exámenes visuales periódicos, refracción y prescripción de anteojos, solo están cubiertos antes de los 15 años y después de los 65. También las causas principales de ceguera en Canadá varían a las de México. En orden de importancia tenemos a la degeneración macular relacionada con la edad, a la retinopatía diabética, al glaucoma, a la catarata y a los errores de refracción. En 2006, el doctor Nuerjoyo y colaboradores realizaron un estudio en una muestra de pacientes para determinar su conocimiento acerca de las enfermedades oculares y así identificar la necesidad de la promoción y educación de la salud visual en Canadá. En la interpretación de los resultados se encontró que aunque la pérdida de visión era una preocupación importante, existía muy poco conocimiento de los factores de riesgo de las diferentes enfermedades oculares. La asociación entre ancestros de raza no europea y baja educación con el poco conocimiento de las enfermedades oculares sugirió la necesidad de programas educativos en escuelas primarias y secundarias de habla no inglesa. Esto, por supuesto, para mejorar el conocimiento, actitudes y prácticas en lo que a padecimientos oculares se refiere. En Canadá viven aproximadamente 1.2 millones de pobladores nativos o aborígenes, constituidos principalmente por 3 grupos: los indios, los metis y los inuit. Estos grupos representan aproximadamente 3.8% de la población general en Canadá. Y se sabe que el 20% de esta población vive con diabetes, que la prevalencia de diabetes tipo 2 es entre 3 a 5 veces mayor en esta población, que la tasa de diabetes en mujeres aborígenes es 4 veces mayor que la de mujeres no aborígenes. Estas mujeres además desarrollan diabetes a una edad más temprana, entre los 20 y 49 años de edad. Y se sabe también que a la edad de los 60 años, la mitad de las mujeres presentarán diabetes. Y la población aborigen en Canadá es el sector de mayor crecimiento, por lo que se ha reconocido a la diabetes y sus consecuencias en la salud ocular como una prioridad emergente. En 1999, Health Canada estableció la llamada Aboriginal Diabetes Initiative, que es una institución con el propósito de reducir la diabetes tipo 2 mediante promoción a la salud, actividades de prevención primaria y educación a las comunidades. Algunas de las actividades de prevención primaria y promoción de la salud que se llevan a cabo en esta población incluyen clubes de caminata, grupos para perder peso, cocinas comunitarias, publicaciones de materiales impresos como pósters, folletos, que se encuentran distribuidos en centros sociales y escuelas principalmente. Estos materiales son apoyados por trabajadoras sociales y por los proveedores primarios de la salud. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas publicaciones con recomendaciones para la prevención de diabetes y el cuidado ocular. No pretendo que lo lean, ¿verdad? Voy a mencionar lo que está ahí enfatizado. En este póster se explican los factores de riesgo y se enfatiza el valor de la nutrición sana y el ejercicio físico en la prevención de la diabetes tipo 2. Este es un folleto donde se habla a más detalle de factores de riesgo y la importancia y repercusión que tiene el estilo de vida en la prevención de diabetes. Este es un póster que va dirigido a los jóvenes, donde se alerta sobre los signos y síntomas tempranos de la diabetes, apoyándose en las redes sociales, ya que va dirigido a los jóvenes. Aquí se enfatiza principalmente el cuidado a los ojos en los pacientes diabéticos, como la importancia de mantener un nivel adecuado de glucosa, la recomendación de no fumar, la alimentación adecuada, higiene de manos particularmente a los usuarios de lentes de contacto diabéticos y, por supuesto, la recomendación de una visita anual para el examen de los ojos. Estos son solamente unos ejemplos, una pequeña muestra de algunas de las iniciativas para tratar de acercar el conocimiento y la educación a estas comunidades. Y para terminar, algunas consideraciones que podrían ser de gran utilidad en nuestro país serían: realizar estudios para detectar poblaciones vulnerables y con mayores factores de riesgo, desarrollar programas específicos para estas poblaciones, tomando en cuenta diferencias culturales y sociales,
Y si bien sabemos que en este momento catarata es nuestro principal problema, reconocer prioridades emergentes como puede ser la retinopatía diabética. Y bueno, aquí solo quisiera recordar que en los análisis costo-beneficio que se han realizado en las intervenciones para las principales causas de ceguera, como son cirugía de catarata y la detección primaria de retinopatía, la detección prematura de retinopatía diabética, todas estas intervenciones siempre han resultado altamente costo efectivas. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Y a continuación, el doctor Juan Pablo Olivera nos hablará del mismo valor de la educación, pero en programas de salud en el Reino Unido. Bueno, una disculpa porque aparentemente no estaba cargada la presentación aquí en esta computadora. Quiero agradecer al doctor Francisco Martínez Castro por la invitación a participar en el seminario y al doctor Van Lansing por la gestoría y administración del seminario. Bueno, vamos a hablar de el valor de la educación en los programas de salud, y específicamente del programa de salud visual en el Reino Unido. Como bien decían ya, trasladar como tal una estrategia de salud de países desarrollados a países en vías de desarrollo, países con ingresos bajos o medianos, la verdad es que sería muy complicado por numerosos motivos, ¿no? No podemos trasladar las experiencias de Canadá y del Reino Unido tal cual a América Latina, pero sí podemos aprender sobre todo de sus programas de educación. La Organización Mundial de la Salud define la educación en salud como la combinación de experiencias diseñadas para ayudar a los individuos y a las comunidades a mejorar su salud mediante el aumento y conocimiento e influir en las actitudes de aprendizaje. Y esto quiere decir en lo que las comunidades entienden por su propia salud. Y la educación en realidad es parte de algo mayor que se denomina promoción en salud. Y pues para muestra basta un botón, y eso es lo que estamos haciendo justamente el día de hoy, ¿no? Estamos promoviendo la salud visual y dentro de esto estamos brindando espacios de educación para la población. ¿Por qué? Y aquí pido una disculpa porque esta diapositiva, desde hace rato que cargamos la presentación, no sale la imagen. Pero bueno, ¿por qué incluir la educación en la salud, la educación en salud en los planes nacionales? Primero porque hay un objetivo muy claro que queremos lograr y es cambiar los determinantes del comportamiento humano, es decir, la actitud, las creencias, la influencia social y poder influir en la autoconfianza y la autoeficiencia de la población. Y segundo, para poder cambiar estructuras sociales, y esto es lo que se conoce como los determinantes sociales de la enfermedad. Es decir, queremos lograr que en las comunidades las personas tomen conciencia y tomen ellos la salud, y en este caso la salud visual, como algo propio y sean ellos quienes determinen cuáles son las estrategias fundamentales que deben de cambiar para lograr este objetivo. En el Reino Unido, específicamente, desde el año 2008 se lanzó la estrategia visual que se llama UK Vision Strategy. La última estrategia, que abarca el periodo 2013 a 2018, busca como objetivo principal transformar la salud ocular
el cuidado de los ojos y la atención en todos los países del Reino Unido, y es una iniciativa intersectorial liderada por el Real Instituto Nacional de Ciegos. Tiene 3 objetivos principales, y si nos fijamos en el primer objetivo, esto habla específicamente de promoción y de educación en salud, es decir, la tercera parte de toda la estrategia está basada en promover la salud visual y en promover la educación en las comunidades. Toda persona en el Reino Unido es responsable de sus ojos y de su visión, es decir, cambiar del modelo médico-biológico en donde nosotros somos quienes sabemos qué es lo bueno para el paciente y lo imponemos a el paciente, y la comunidad entiende cuál es su responsabilidad en el cuidado de su salud y toman ellos mismos las riendas de esto, ¿no? El segundo objetivo es el tratamiento oportuno y el tercero la rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Por qué es tan importante este primer objetivo y por qué es importante incluir educación y promoción en esta estrategia? Bueno, principalmente porque existen grupos vulnerables a experimentar pérdida visual. Y esto no es limitado solamente al Reino Unido, esto es un común denominador en todos los países del mundo. Existen grupos como son las personas de edad avanzada, aquellos con menor ingreso económico debido a que tienen menor acceso a servicios de salud, menor acceso a referencias, menor acceso a rehabilitación, pacientes de minorías étnicas, personas con diabetes, personas fumadores, ¿no? Tienen riesgo de degeneración macular. Y dentro de este primer objetivo de promoción y educación de salud existen 3 componentes importantes. Primero, se busca incrementar el conocimiento y la comprensión de la salud ocular, especialmente, como dijimos, ya en estos grupos de alto riesgo, alentar la responsabilidad personal, o sea, empoderar a los individuos y empoderar a las comunidades, aumentar la conciencia de la salud visual y el impacto de pérdida de visión entre los profesionistas de salud. Y esto quiere decir, tenemos que educar no solo al paciente, sino hay que educar a toda la sociedad, hay que educar a aquellos grupos de profesionistas que laboran con pacientes con diabetes, con fumadores, etc. Las acciones claves de esta estrategia son incrementar las estrategias de salud visual dentro de las estrategias generales de salud pública, es decir, la salud visual debe de estar incluida en todas las estrategias de salud pública, debe de estar integrada y no debe de ser reconocida como una entidad aparte. Hay que incrementar el conocimiento, como decíamos, en los profesionistas y en la población en general. Hay que darle prioridad a los grupos de alto riesgo, combatir los problemas visuales principalmente en la infancia, y esto ya hablaban en la mañana de los DALIs y los QALYs, y pues entre más a menor edad diagnostiquemos un problema visual, mayor impacto tenemos en la vida de los individuos. Vamos a evitarles discapacidad a largo plazo. Y, por supuesto, promover la inversión en investigación. ¿Cuáles han sido los logros hasta ahora de esta estrategia en el Reino Unido? Bueno, se han incluido ya indicadores de salud visual en las estrategias generales de salud, es decir, la prevalencia de ceguera, la prevalencia de discapacidad visual, son indicadores que se reportan en las estrategias generales de salud. Existen programas de educación y materiales educativos de manera gratuita en todos los países del Reino Unido. Existen políticas de tamizaje de errores refractivos en niños de edad escolar y todos los niños menores de 15 años tienen acceso gratuito a tamizaje de errores refractivos y a los lentes, es decir, no tienen que pagar nada ni en el sector privado ni en el sector público. Y se han desarrollado alianzas intersectoriales que han promovido la investigación de enfermedades visuales. Ahora, como decíamos, esto no sirve de nada si no aprendemos algo en México y en América Latina, ¿no? Específicamente en México tenemos que integrar la educación porque la discapacidad visual es la segunda causa de discapacidad visual. En el 2012 el gasto solo por retinopatía diabética al sector público fue de $103 millones,
la mayoría por gastos de discapacidad, es decir, por gastos no directos de tratar la retinopatía diabética, sino por el gasto que conlleva a la sociedad en la rehabilitación de estos pacientes, ¿no? Además sabemos que las familias en donde existen individuos con discapacidad tienen un gasto en salud mucho mayor que aquellas familias en las que no existen personas con discapacidad. Y bueno, existe ahora ya un ambiente en México favorable a promover salud, a promover educación en salud, según el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 de la Secretaría. Necesitamos promover y educar a la población, necesitamos pronta intervención y prevenir secuelas. Entonces, ¿qué podemos hacer en México? Pues crear los mecanismos para reportar enfermedades visuales, eso ya lo decían hoy en la mañana, integrar la promoción de salud en los planes de prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, incrementar el conocimiento entre los profesionistas y las comunidades, y esto es a todos los niveles, desde los trabajadores comunitarios, enfermeras, técnicos, médicos generales, oftalmólogos, optometristas, etc. No corre la presentación. Bueno, quedaba una diapositiva de las otras dos acciones propuestas. Empoderar, principalmente hablábamos de empoderar a los individuos. Cada quien tiene que ser responsable de su salud y no es responsabilidad solamente de los profesionistas en salud. Y finalmente, promover la investigación haciendo alianzas intersectoriales, es decir, buscar lograr tener programas de educación y programas de investigación no solamente dependan de los profesionistas de la salud, es decir, tenemos que involucrarnos con la Secretaría o el Ministerio, dependiendo del país, de educación para poder lograr el tamizaje de errores refractivos en niños en edad escolar. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Olivero. La verdad es que le pedí amablemente a la doctora Vargas hacer un pequeño cambio porque tengo una actividad paralela, así que a continuación voy a presentar el impacto de la educación de programas de salud visual en Chile. Y la verdad es que tal como hemos escuchado, yo creo que las experiencias siempre nos ayudan. Y esto partió de una visita a lo que se estaba haciendo en Brasil. Y el año 2005, donde la doctora Andrea Sims nos invitó para ver cómo se unificaban los diferentes programas de currículum que existían en Brasil. Eran muchísimos, no me recuerdo el número real, pero tenían que tratar de ver cuál era la orientación y finalmente, como conclusión, es que llegaron a tener la idea de formar un oftalmólogo general, pero que tuviera algo de salud comunitaria. Aquí las opiniones eran muy diversas, pero estuvo el doctor Alan Foster que convenció a todo el mundo de que en definitiva este era un tema que había que lograrlo
y dejaron los fellows de especialidad como una etapa posterior a lo que es la formación propiamente tal. Y otra cosa que se generó dentro de todas esas áreas es que también había que formar a los residentes en la defensa de la oftalmología, que hubiera cierto grado de acreditación de las especialidades y que esto fuera unificable a nivel de todo Brasil. Eso llevó a que en conjunto con mi gran amigo el doctor André Guetti, que en ese momento estaba a cargo del programa de formación en Chile, realizar el primer curso de salud comunitaria para los residentes el año 2007. Aquí nos acompañó Van en una primera etapa. Y lo que hicimos posteriormente fue realizar estos mismos cursos cada 2 años, pero hicimos algo mucho más exhaustivo el año 2009, donde invitamos a varios colegas de otros países y ahí contamos con la asistencia del doctor Contreras, entre otros, con el doctor Roca, para que también nos ayudaran a generar esta idea a nivel de los residentes. ¿Y cuáles fueron los objetivos? Primero que nada, como decíamos, no hay que compatibilizar lo que es la oftalmología curativa, hay que llevarla a lo que es salud comunitaria, porque es una forma diferente de enfocar la oftalmología, pero en el fondo buscan el mismo objetivo. Y aquí una de las cosas más importantes que logramos que grandes subespecialistas tomaran estos temas y en definitiva apoyaran a todo este tipo de realización. Y el curso terminaba con que todos los residentes debieran realizar un proyecto de acción, que era una sola página. La idea no era desarrollar un proyecto enorme, sino que algo, o desarrollar un programa o algún proyecto de investigación, pero sobre todo lo que nos interesaba era generar liderazgo futuro. Posteriormente pudimos tener alguna réplica de esto con la anuencia del doctor Francisco Martínez, aquí en México en octubre del 2011, el doctor Contreras también en Perú, se hicieron algo de estos cursos a nivel latinoamericano y finalmente llegamos en abril del 2012 a generar ya el tercer curso, donde sí ya teníamos una ventaja que habían módulos a desarrollarse, ya no era un curso global, sino que había un área de ceguera, un área de glaucoma, un área de baja visión, cabildeo, desarrollo de proyectos como área bastante independiente, las cuales eran evaluables y ya los objetivos eran un poco más extensos, obviamente no solo conocer el programa Visión 2020, sino que realizar trabajo comunitario, el término de tecnología apropiada, que en el fondo era cuando accede el 50% de la población, optimizar los recursos. En el fondo lo que nosotros nunca hemos aprendido como oftalmólogos es a optimizar algo, entonces en el fondo era un tema importante y aprender cabildeo. Y finalmente este año hicimos otro, pero aquí ya fue algo mucho más novedoso. Primero que nada le pusimos un nombre diferente, no salud visual ni prevención de ceguera, que en general la oftalmología no llama mucho la atención. Dijimos, bueno, que sea un curso más abierto, se llama Desafíos Actuales en Ejercicio de la Oftalmología en Chile, y esto tuvo una ventaja porque aparte de poner todos estos temarios un poquito más reducido y todo, lo hicimos en forma online. Logramos que 35 oftalmólogos ingresaran a este curso. La verdad es que la capacidad que teníamos era 99 por un problema y por eso no hicimos una cosa muy amplia, pero nos permitió desarrollar algo que no se había hecho dentro del curso de formación y que hoy día ya se hace, y esto en alguna medida le agradecemos al doctor Mayor Ripalis de la PAO y la ICO que nos ayudaron a este ejercicio. Ahora yo creo que los únicos conceptos que uno puede poner es que la oftalmología y la prevención de ceguera, tal como decía inicialmente, son cosas que se complementan. Lo nuevo probablemente para nosotros es aprender algo de cabildeo y de desarrollo de proyectos, porque esto no lo toma absolutamente nadie dentro de nuestros programas. Yo creo que ¿qué es lo que es cabildeo? Y eso es algo absolutamente nuevo para nosotros. Y lo hemos aprendido en el tiempo, no es algo que nadie nos enseñó. Es influir en el desarrollo de programas que permitan mejorar la salud visual de los grupos más vulnerables. Probablemente hoy día el cabildeo nuestro es solamente una alianza con el Ministerio de Salud, pero en definitiva si tenemos que buscar dinero tendremos que ir a hablar con otros personajes de influencia dentro del mundo económico. También está el tema de que hay que transformar un problema en una oportunidad para una propuesta constructiva. ¿Qué significa eso? El problema de la salud visual en toda Latinoamérica es muy grande. El déficit de atención, la sobrecarga asistencial, las patologías emergentes. Por lo tanto, nunca vamos a tener algo que se nos caiga encima. Tenemos que nosotros ser en alguna mente los ideólogos de una propuesta para que finalmente la autoridad se alinee a esto y podamos desarrollar algún tema a futuro. Esto es básicamente, como le decía, el Ministerio de Educación, y nosotros hemos durante todo el tiempo generado propuestas realistas con el concepto de One Vision, One Voice, para que todo el mundo de los residentes lo conozca, y hoy día tenemos grandes liderazgos dentro de los residentes que hemos formado, y eso a nosotros nos llena de orgullo. Probablemente no todo, es un porcentaje pequeño, pero que sí tiene una labor muy importante. Y el desarrollo de proyectos también es valorable, porque nadie en su educación, ni médica ni de residencia, le había enseñado a que ellos tienen que ser activistas en algún momento para desarrollarlo. La idea en el fondo es que tenga
a prioridad de la comunidad y en base a eso se desarrolle una sola hoja con un objetivo general y objetivo específico. O sea, lo que nosotros queremos rescatar es que el residente tenga ideas. La idea para nosotros no es que desarrolle un proyecto completo. Probablemente hoy día, sobre todo en el ministerio nuestro, hay gente que desarrolla los proyectos, pero esa gente no tiene las ideas de qué hacer y cómo hacerlo. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y todos los proyectos pueden ser válidos. O sea, si uno quiere transportarse, una cosa es válida de acuerdo a una comunidad o de otra, y ningún proyecto es bueno, regular o malo. Son todos muy buenos que se pueden implementar o no, dependiendo de ciertas prioridades y factores económicos. Por lo tanto, estos programas tienen que ser, o proyectos tienen que ser amplios para tratar todos los problemas oculares, ser continuos y sustentables, no un evento ocasional, asegurar cantidad y calidad y adecuarse a la necesidad de la comunidad y no a los proveedores de servicios de salud. Y por eso es que estos son los parámetros para que ellos desarrollen un proyecto de salud comunitaria. Eso en el fondo yo quería contarles básicamente lo que nosotros realizamos, porque esto creo que es un grano que uno va sembrando hoy día, pero que en 10, 20 o 30 años más puede tener cierto provecho. Y probablemente nosotros perdimos muchas veces en nuestra educación esta gran oportunidad de aprender esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hemos estado analizando una serie de propuestas y experiencias, incluso de otros países, que nos están enriqueciendo aquí el foro, pero a mí me parece que es importantísimo ahorita resaltar las barreras. Y para ello hemos pedido que justamente la doctora Laura Elizabeth Vargas, que tiene una maestría en educación y que realmente ha orientado todo su esfuerzo hacia la salud, pues nos diga con un poquito más de técnica y conocimiento ella cómo ve realmente estas barreras, especialmente en el campo de la educación universitaria. Tiene un trabajo muy bien hecho y queremos cederle la palabra. Gracias, doctor, por la presentación. Buenas tardes, yo soy la doctora Laura Vargas. Y yo tengo interés especial en la educación. Tiene 2 años que estoy a cargo de una coordinación clínica de educación e investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el estado de Durango. Y este lugar me ha permitido ingresar en la educación de pregrado y darme cuenta de qué está haciendo falta en los médicos de pregrado en el área de salud visual. Entonces les voy a hablar del impacto que tiene la enseñanza en las escuelas de medicina para promover la salud visual. Dividí mi presentación, les voy a presentar primero evidencias, les voy a hablar de propuestas y vamos a concluir el tema. Empezando por las evidencias, todos sabemos que el examen visual es una parte del examen completo del paciente, de cualquier paciente. Y es una competencia que debe de tener cualquier médico al egresar de la carrera de medicina. Vaya a ser oftalmólogo o no lo vaya a ser. Y sabemos que nuestro sistema de salud está regido por 3 niveles. Y en el nivel primario de atención está el médico general o el médico familiar. Entonces, él debe de ser capaz de manejar un oftalmoscopio directo de la misma forma que maneja un estetoscopio, de la misma forma que maneja el baumanómetro o el martillo de reflejos. Hay autores, y esto no lo digo yo, le voy a presentar las bibliografías al final de mi tema, pero hay autores que nos dicen que los servicios de urgencias de cualquier hospital general, del 3 al 19% de los pacientes que acuden lo hacen por una queja de algún problema visual. Y este porcentaje es aún mayor en la atención primaria de la salud. Sin embargo, fíjense bien, hay autores que se han dedicado a evaluar el conocimiento del médico de atención primaria y se han encontrado con que el 40% de los médicos que están egresando de las escuelas se sienten inseguros o son incapaces de realizar un examen visual. Sabemos también, todos cursamos la carrera de medicina, y la
asignatura de oftalmología siempre ha estado en el área menor del diseño curricular de las escuelas de medicina. Se dedica de 2 a 18 días en dar la materia de oftalmología. En promedio, 9 días dura la asignatura de oftalmología en las escuelas de medicina. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un estudio que muestra que el 30% de las escuelas de medicina en el año 2004 requerían que el alumno aprobara la asignatura de oftalmología para graduarse como médico, a diferencia de 4 años antes, donde era el 68% de las escuelas que lo exigían. ¿Qué quiere decir? Que el currículum de las escuelas de medicina está restándole importancia a la educación en salud visual. Otros estudios muestran, y esto lo vemos en el ENAR que se presenta cada año aquí en México, solamente el 58% de las escuelas exigen que el médico apruebe la asignatura de oftalmología. Y esto es triste porque un gran porcentaje está egresando como médico, está siendo titulado como médico sin una educación visual básica. En el año 2006, el ICO publicó una serie de conocimientos y habilidades que el médico tenía que tener al egresar de las escuelas. Está este currículum ideal propuesto, lo pueden acceder si ustedes gustan, les pongo la bibliografía al final. ¿Y qué pasó? Un año después de la publicación del ICO, un grupo de expertos se dedicó a evaluar las escuelas de medicina y ver qué tan apegados estaban los currículums a lo que proponía el ICO. Se dieron cuenta que menos del 30% de las escuelas de medicina en Asia y Australia estaban apegadas a las recomendaciones del ICO. Quiere decir que los médicos que estaban egresando no estaban siendo competentes en el área de salud visual. Pasaron los años y en el año 2011 se hizo un estudio muy similar al que les presenté anteriormente, esperando estos autores que hubiera una mejoría. Desafortunadamente no la hubo y la deficiencia en la educación en salud visual en las escuelas aún era mucho más abajo del 50%. ¿Qué propuestas tenemos que tomar en cuenta? Sabemos que el uso del oftalmoscopio directo requiere ciertas habilidades técnicas y esto es la queja de muchos estudiantes de medicina, la limitación técnica para el uso del oftalmoscopio directo. Entonces se promueve que mediante las fotografías clínicas el estudiante sea capaz de identificar signos en la foto y hacer un diagnóstico de ese paciente. Esto puede ser más fácil si se utilizan las cámaras de fondo sin midriasis o bien el uso de panoftalmoscopios. Sin embargo, esto es limitado por el alto costo de estos aparatos, pero es una propuesta que se puede hacer. Ahora, también existe la teleoftalmología y su uso como herramienta docente tiene que ser investigado y tiene que ser evaluado, y yo creo que este es un área de oportunidad que se puede hacer. También tenemos que garantizar la calidad del estudiante que está egresando. ¿Cómo lo podemos hacer? Revisando el diseño curricular de las escuelas de medicina y evaluando la evaluación formativa y la evaluación sumativa de ese médico que se está preparando en las escuelas de medicina. Lo podemos hacer mediante herramientas como la lista de cotejo, que elimina la subjetividad y permite realmente hacer una evaluación de calidad del médico. También hay que apuntarle y hay que apoyar la profesionalización docente. Nosotros como oftalmólogos somos médicos enseñando lo que nos enseñaron y tenemos que aprender a enseñar y aprender a aprender, porque esta es la base del aprendizaje. Tenemos que apostarle también a la investigación educativa. Le apostamos mucho dinero a la investigación científica,
pero ¿qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa con los programas? ¿Cómo están aprendiendo mis estudiantes? Esta es otra área de oportunidad que hay que apostarle, hay que voltear para allá. ¿Cómo podemos concluir? Primero, hay un diseño curricular en oftalmología que existe, pero no se hace caso. Ya vimos los resultados en 2 estudios previos y nos hace falta también investigar aquí en México qué se está enseñando y qué están aprendiendo, con qué competencias sale el médico de primer contacto. Si no evaluamos cómo está haciendo su trabajo el médico de primer contacto en salud visual, estamos promoviendo que hay una falla y retraso en los diagnósticos, lo que va a llevar a un aumento en la población en los sitios de referencia y, por supuesto, va a elevar los costos económicos de las discapacidades visuales. Yo, como oftalmólogo, como personal de salud, en cualquier área que labore, en mi círculo cercano, tengo que responsabilizarme en qué estoy enseñando y cómo lo estoy enseñando. Tengo que estar haciendo evaluaciones de la calidad de los médicos que están cerca de mí. Y no solo de los médicos, de las enfermeras, de los optometristas, del personal de salud en general. Y tengo que comprometerme a renovar e innovar en la educación por la mejoría de las estadísticas de discapacidades visuales y por el bien de nosotros como ciudadanos universales. Muchas gracias. Quisiera pedir a la doctora básicamente que se presentara con nosotros. Ella, tengo el gusto de presentarles a la presidenta del Colegio de Oftalmólogos, la doctora Claudia Verónica Chacón Acuña. Bueno, quiero también darles, pues, me da un gusto estar aquí porque yo hice la especialidad aquí en la Ciudad de México. Durante 5 años también hice mi subespecialidad y en este día tan importante que es el Día Mundial de la Visión, muchas gracias por dejarme participar. Jalisco se encuentra, para las personas que quizás son de fuera, en occidente de la República Mexicana. Nosotros tenemos casi toda la población en las ciudades urbanas, que se pueden decir que son arriba de 1 millón, aunque Guadalajara es la ciudad más grande. También tenemos Ciudad Guzmán, tenemos Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, que ya se pueden considerar como ciudades, y la menor población vive en la área rural. En cuestión de la cantidad de jaliscienses que vivimos ahí, se dice que son arriba de 7 millones. De acuerdo a la población, está estructurada por edad, en ocupación o no ocupación, y si pueden ver en estas estadísticas, del 2000 al 2014, o sea, 14 años, hemos visto un incremento en la población arriba de los 30 años, lo que ya se sabe, de acuerdo a las estadísticas piramidales de edad, que dentro de unos 15 años vamos a ser más viejos, entre comillas, que gente joven. Entonces, esto va a afectar en el ámbito de la capacidad visual porque vamos a tener más degeneraciones, más retinopatías, más cataratas que tratar y glaucomas durante los siguientes 14 años. También una de las gráficas que encontré muy interesante es que el incremento al Instituto Mexicano del Seguro Social cada vez es mayor. Entonces, los compañeros que trabajan en esas instituciones, se ha incrementado el trabajo para ellos 3 veces más que hace 10 o 15 años. El colegio, tenemos la ventaja de que en el mismo colegio tenemos el 1.98% no son de Jalisco, o sea, viven en Sinaloa, viven en Zacatecas, viven en Michoacán y están con nosotros. El 5.55% de los mismos colegiados viven fuera de la ciudad metropolitana de Guadalajara. Nos falta mucho médico fuera de Guadalajara. Guadalajara realmente es una ciudad que está pegado a Tlaquepaque, Zapotlanejo, Zapopan y Tlajomulco. Entonces, realmente saliendo de esa zona metropolitana nos hace más falta oftalmólogos fuera de
Guadalajara. Y pongo signos de interrogatorio porque realmente ignoramos cuántos oftalmólogos, y creemos que son por arriba, o más o menos como 100, que no pertenecen al colegio. Entonces realmente la cantidad de oftalmólogos, se puede decir, en Jalisco pueden andar entre los 300 a 400. Dentro de los sistemas de colegiados tenemos las filiales. Afortunadamente contamos con todas las subespecialidades en Guadalajara, desde neuroftalmología, órbita, uveitis, glaucoma, córnea, segmento anterior, retina, ecografía. Entonces tenemos grandes subespecialistas trabajando y laborando en la ciudad de Guadalajara. De los colegiados también trabajan en los hospitales de gobierno, como viene siendo el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, el Hospital Fray Antonio Calde, y en fundaciones que ayudan también a pacientes de bajos recursos. La Cruz Roja en Guadalajara tiene un servicio de oftalmología con sus especialistas, y también el Teletón maneja un área de oftalmología. Dentro de las cirugías más vistas, operadas en todos los servicios y en todos los hospitales, definitivamente es la catarata. El sistema del Seguro Popular trabaja en 2 instituciones, hasta ahorita donde yo tengo entendido, que es el Hospital Fray Antonio Calde y la Cruz Roja, donde subsidian a las personas que no pueden hacerse esta cirugía, seguido por todas las enfermedades de retina, ya sea quirúrgicas o no quirúrgicas, también son atendidas en cualquiera de los hospitales, y como terceras cirugías de importancia son las de glaucoma, y de ahí ya dependen las de órbita, las de retina, las de trauma, que vienen siendo más pequeñas. Una de las cosas que también está pasando en Guadalajara es que el Centro Estatal de Trasplantes y Órganos y Tejidos menciona que durante el primer semestre del 2014 ocupamos el segundo lugar de necesitar donaciones de córnea. El primero es el riñón y segundo seguimos en córnea. Entonces ustedes pueden ver ustedes pueden ver que necesitamos 1.901 tejidos corneales para hacer los trasplantes, y las instituciones que más solicitan, definitivamente, como les mencionaba, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué se está haciendo en Guadalajara? La Asociación de Glaucoma, que es una filial, siempre hace campañas de detección de glaucoma. En el 15 de marzo de este año se hizo una detección de glaucoma, y el día de hoy, por ser el Día Mundial de la Visión, el Hospital Civil está dando consultas gratis, al igual que otras instituciones en que están colaborando para esta noble causa. Solamente quiero concluir que Guadalajara, se puede decir, tenemos hospitales de enseñanza, tenemos hospitales de alta tecnología. Quizá nos falta, como mencionaba la doctora, enseñar un poquito al médico general la detección temprana de los pacientes que tengan glaucoma o que tengan catarata, y quizá también tenemos que platicar mucho con los optometristas hasta donde ellos pueden llegar al límite de que pueden actuar y dónde no, porque a veces nos topamos con ciertas situaciones un poquito molestas en donde pues su labor de ellos es la detección temprana de una enfermedad y mandarla directamente con el oftalmólogo y seguirla tratando con nosotros. Eso es en general lo que les traigo del Colegio de Médicos Oftalmólogos Jalisco. Muchas gracias. Bueno, nada más para concluir, queríamos hacer un poquito unas conclusiones. Hemos oído toda la mañana excelentes presentaciones y todas ellas incluyen a la educación. Esta es una reflexión que no podemos olvidar. Cualquier proyecto que no incluya educación va a estar débil, no va a tener sustento. Hablamos de esta deficiencia en la formación. Yo quisiera preguntarle a la mesa, ¿qué tanto estamos haciendo por querer que la persona que se está entrenando o el colega técnico que está con nosotros aprenda al menos a ver el reflejo de fondo rojo? ¿Y qué valor podría realmente tener esto? Lo he oído de manos de oftalmólogos, pediatras, y bueno, yo creo que todos estamos convencidos que es un punto muy interesante. Si alguien quiere hacer un comentario. Bueno, de hecho, ¿sí? De hecho, uno de los objetivos de algunos programas educativos es que el médico sea capaz de la detección del fondo rojo, del reflejo rojo, que sea capaz de sostener el oftalmoscopio directo con la mano correcta y hacerlo con el ojo correcto. Esto debe de evaluarse, sin embargo no es así. Yo soy
docente del área de oftalmología en la Universidad Autónoma de Durango, y yo estoy trabajando en esto con los médicos, pero también soy oftalmóloga donde tengo referencia de los médicos familiares y me doy cuenta que no es así, que mandan cataratas porque ellos suponen que es catarata sin ni siquiera tomarle la agudeza visual al paciente. Y nos estamos olvidando de que eso es esencial que lo sepa un médico familiar o general. Y además el equipamiento para hacer eso es barato y se utiliza en todos. Claro. Yo creo que a oftalmología no se le ha dado el valor que tiene en la carrera del médico general. Eso es algo que no nos queda duda. Pero si nosotros no motivamos a los muchachos en que esto puede ser un trabajo de comunidad, que lo van a tener que usar toda su vida, y en los médicos especialistas, ¿verdad? Que esto es realmente un área de mercadeo para la referencia de pacientes, porque los médicos oftalmólogos vivimos mucho de la referencia de medicina familiar, de los optómetras, pero si no nos vamos a ocupar de educar, realmente estamos un poquito atrás. Este comentario porque siempre vemos los problemas como problemas y esta es una oportunidad. Queremos que nos refieran pacientes, pues eduquemos a todas las personas que potencialmente pueden ser nuestros proveedores, ¿verdad? Y de paso estamos haciendo algo de labor social. Y yo veo que la tecnología, optimizar tecnología es un atractivo que nos seduce a todos. Ya vimos a la escuela chilena, a los oftalmólogos chilenos como online, y creo que ya en México lo estamos haciendo también bastante bien. Pero a mí me gustaría mucho, porque había algún comentario de la doctora Rosario que hablaba un poquito de cómo aprovechar la tecnología simple de un teléfono, etcétera, en alguna manera para hacer esto. ¿Me pueden dar más audio? Sí, solo quise enfatizar que actualmente hay varios grupos que están trabajando en esto, uno de Harvard y otro en el Reino Unido, en que están haciendo protocolos y ya de hecho han hecho grupos que examinan pacientes con tecnología muy barata, con un smartphone y con un aditamento, ya sea para tomar la fotografía de fondo y utilizar lo que son las redes inalámbricas del teléfono, ¿verdad? Yo creo que eso tenemos que incorporarlo muy pronto porque eso nos va a facilitar exámenes y detección temprana de padecimientos de personas que están en áreas remotas. En nuestro país existe mucho de eso. Eso del teléfono es interesante porque a veces tengo compañeros que están en La Paz o están en Mérida y por el WhatsApp toman la foto clínica o toman la foto de los estudios y qué opinas y qué piensas y déjame ver y te lo vuelvo, o sea, vuelvo a checar. Por ejemplo, yo me dedico a ecografía, déjame checar los datos, déjame volver al cálculo y con mucho gusto te vuelvo a contestar. Entonces, sí está cambiando mucho de que al instante ya podemos tener una ayuda de un compañero o simplemente tener los datos del paciente en nuestro teléfono. Creo que sí, ha cambiado mucho. Estoy de acuerdo con los comentarios que se han dicho aquí, pero también creo que hay que tener cuidado con toda la tecnología que existe, ¿no? Hay demasiadas aplicaciones que hoy podemos bajar a nuestros teléfonos. Supuestamente podemos utilizar cartillas de agudeza visual, y muchas de estas aplicaciones no están validadas. Entonces, una cosa muy importante es estar seguros que lo que vamos a utilizar está validado. O sea, el WhatsApp y esto funciona muy bien si yo como oftalmólogo a mi amigo, ¿no?, oftalmólogo le pregunto, ¿no? Hay una foto de una fluorangiografía, ¿tú qué opinas? Pero esta no es la manera adecuada. Hay que estar seguros que lo que vamos a utilizar está validado. Lo que tú dices, monitorear, ¿no? Si realmente vamos a hacer un cambio, tenemos que validarlo con evidencias, ¿no? De otra manera. Sí, y eso es lo que estaban comentando aquí. Son los dos grupos que están trabajando, ¿no? En Harvard y en Voy a dejar esto Londres. aquí porque tenemos una plática muy interesante sobre innovaciones y yo creo que esto vale la pena que se ahonde más en ello. Yo quería finalmente, nada más para concluir, que este entusiasmo del que realmente nos hemos dado cuenta nos han dado otra recomendación. En el futuro, una herramienta valiosa para convencer a los demás, además de nuestra propia convicción y entusiasmo por compartir lo que ya aprendimos y sabemos,
es realmente empezar a hacer estudios costo-beneficio. Entonces, hacer costo-beneficio realmente, yo creo que ahorita tenemos dos personas aquí que nos pueden aportar la experiencia tanto en el Reino Unido como en Canadá. ¿Qué tanto valor tiene el costo-beneficio de un problema para realmente hacer indicaciones? Primero Rosario y después le pedimos a Juan. Solamente un comentario muy breve. Yo creo que las herramientas de costo-beneficio es algo muy... Entonces, nada más como un ejemplo, una intervención, se mide en dólares por costo-beneficio, que son años ajustados a la calidad de vida. Por decir algo, se considera que una intervención del tipo que sea es costo-beneficio, estoy hablando de Estados Unidos, cuando es menor a $40,000 anuales. Y, por ejemplo, por decir un dato, la intervención de la aspirina para enfermedades coronarias tiene un costo-beneficio de $11,000. La citología semestral para el cáncer cervical tiene un costo-beneficio de $11,000. Y de las que yo estaba hablando, de catarata, la cirugía de catarata tiene un costo-beneficio de $2,100. La de retinopatía diabética de $3,200. Entonces, estamos hablando de que estas intervenciones que se hacen ya en forma rutinaria, que todo el mundo apoya, y yo creo que esa es una herramienta que tenemos que utilizar. Sobre todo para mover, ¿verdad? Inercias terapéuticas, ¿sí, doctor? Yo creo que específicamente sirve para eso, sirve para convencer al gobierno de actuar. En el Reino Unido se paga cualquier intervención que cueste menos de 30,000 libras por calidad por año de vida advertido. Y en realidad, ahorita estábamos hablando del costo en Canadá, ¿no? De la cirugía de catarata, etcétera. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos estudios de evaluación económica son específicos al contexto, entonces no son necesariamente transferibles y hay que estar seguros que los pacientes que leemos de estas publicaciones son los mismos que nosotros estamos tratando, ¿no? Porque ahorita podemos hablar de retinopatía diabética, que tiene un costo, decía la doctora, de, no recuerdo, $4,000, pero esto cambia si el paciente lo estamos viendo cada 6 meses, cada 8 meses, dependiendo del grado de retinopatía diabética. Entonces tenemos que estar seguros que lo que leemos es lo mismo que la población que nosotros la vamos a aplicar, ¿no? Sí, una última más porque tenemos que cerrar. Pues bueno, hablando, yo entendí costo-beneficio y pensé, la cirugía refractiva la invertimos mucho en publicidad y vaya que da beneficios. Entonces, ¿por qué no invertir en prevención de ceguera en los medios de comunicación, en todos? Porque el beneficio no va a ser nomás monetario en forma personal para los oftalmólogos, sino para también nuestro país. Yo quisiera decir el nombre de un laboratorio mexicano que en todos lados promueve visitar al oftalmólogo periódicamente. Esa es una inversión que realmente hay que reconocer. Bueno, yo finalmente quisiera decir que les agradezco mucho su presencia y voy a terminar con una frase que me dijo alguno de mis mentores. Me dijo, sí, hay que educar y hay que sembrar en buen terreno, pero nunca en cemento. Aquí estamos sembrando en tierra fértil. Muchas gracias.